Bueno, buenos días, hermanos. Un hermoso día como para salir a caminar, ¿no es cierto? Para salir a caminar, para ver algunas plazas, para distraerse un poquito de todas las cosas que están sucediendo y pensar en el Señor. Por más que teóricamente tenemos que estar todos recluidos, vamos a decirlo así, pero un día de descanso, un día salieron Pablo y Silas salieron a caminar y salieron a buscar un lugar para orar en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Y después de un viaje muy largo que tuvieron, en ese capítulo 16, versículo 12, vamos a empezar leyendo, tenemos a Pablo y a Silas que estaban caminando, y dice así: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y tuvimos en aquella ciudad algunos días. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y abrió el corazón, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vamos a leer hasta ahí en este momento. Vamos a empezar con que el nombre de Lidia tiene un significado. El nombre de Lidia significa que adoraba a Dios. Qué hermoso que es ya ir caminando pensando en que uno va a adorar al Señor, y el Señor te pone una persona delante como para que vos puedas hablarle, y el Señor predispone ese corazón para que sea escuchada la palabra del Señor. ¿Cómo cambia nuestro día? Nuestro día pudo haber empezado con muchos problemas. Nuestro día puede empezar de una forma muy vertiginosa. Inclusive nos pudimos haber ido a dormir de una forma con muchos problemas. Sin ir más lejos, anoche hubo una fiesta acá y estaban que ponían la música, que la sacaban, que la ponían, que la sacaban, y uno estaba medio loco ya. A la noche no se podía descansar muy bien. Y yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo empezar este tema? Muchas veces los problemas los problemas circundantes nos tapan la gloria del Señor, nos tapan el deseo de querer llegar hasta el Señor hacia alguien. Y el Señor nos está preparando una persona para que nosotros le hablemos. Entonces estábamos en un día de reposo, junto al río, y me hace acordar ese salmo que habla, el Salmo 1:3, que será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué alimento especial que es el agua del Señor. El agua que emana de cada uno de nosotros, porque en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Alimentar a las personas con esa agua de vida que es el Señor, cómo nos cambia la vida, ¿no?
de un día, de una noche con problemas, una noche que nos generó quizás alguna incomodidad para poder dormir. Nos levantamos con algunos problemas, quizá, y salimos a caminar para despejarnos un poco y el Señor nos lleva a hablar de su gloria, a hablar de su salvación, a hablar de la salvación que Él nos tiene preparada. Y quizás a una persona que está predispuesta por el Señor para escuchar la palabra. ¿Cómo cambió nuestra vida? Qué hermoso que es poder pensar de esa manera, poder ser alimentados con el Señor, por el Señor, para poder darle la palabra a alguien que la necesita, a alguien que lo está buscando, que está dispuesto a escuchar esa situación. Y dicen que se habían reunido junto al río. Junto al río, parece que en Filipos, que como decíamos, es una colonia que tenía un gobierno propio, no había la suficiente cantidad de hombres como para hacer una sinagoga. Y las mujeres se reunían junto al río. Un lugar para orar, un lugar para encontrarse con el Señor. Un corazón dispuesto, como decíamos anteriormente, y un corazón dispuesto a tener discernimiento, a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, como vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que nos sentimos como en Marcos 4:4, ¿no es cierto? Como el sembrador que salió a sembrar. Que algunas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron, otros cayó entre pedregales y no había suficiente tierra y se secaron, otra cayó entre espinos y se ahogaron, y otra cayó en la buena tierra, en la tierra preparada por el Señor, en ese corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, a ese corazón dispuesto a encontrar esa salvación que nosotros ya la encontramos, pero tenemos la posibilidad de que personas que todavía no tienen a Cristo puedan encontrarla. Y ese corazón dispuesto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ese mismo corazón que en algún momento nos predispuso a nosotros. Como cantábamos recién en Amor sin condición, dejaste las 99 para venirme a buscar a mí. Qué vasto que es el movimiento del Señor. Qué vasto es el movimiento del Señor, que inclusive nos dice que nos conoce desde antes de la fundación del mundo y hoy nos utiliza para su obra. Él no nos necesita, pero nos utiliza. Y siguiendo con la lectura, dice: entonces una mujer llamada Linia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Ya estaba dispuesta ella a servir al Señor. Ya estaba dispuesta ella a hacer la obra para el Señor. Qué lindo que es cuando uno pueda encontrarse en familia, que uno tiene una familia, la importancia de la familia, la importancia de mantener a la familia, la importancia de mantener la familia en la palabra del Señor, en ser alimentados por la palabra del Señor, en que el otro día estaba escuchando al hermano Burnett y decía la importancia de que los jóvenes escuchen la palabra del Señor, que los jóvenes compartan la palabra del Señor con los padres,
que los jóvenes estén junto a los padres escuchando la palabra del Señor y alimentándose con la palabra del Señor. En este momento de Internet, muchas veces nos encontramos con que hay cámaras que no sabemos que están con nosotros acompañándonos. Hay otros que están por Zoom, otros que están por YouTube y están comprometidos. Pero cuando volvemos un poquito para atrás, veíamos que había otras personas junto con Lidia. Pero esas otras personas no tenían el corazón dispuesto. ¿Es necesario que el Señor disponga el corazón? ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero también uno, por iniciativa propia, puede estar atento a las cosas que se nos presentan de Dios. Y el Señor va a predisponer el corazón como para que nosotros vayamos poco a poco creciendo en Él y alimentándonos en Él. Qué hermoso que es saber cuando una familia está alimentada por el Señor, que una familia está atenta a lo que el Señor tiene para cada uno, cuando está el momento de regocijo en la familia, de poder compartir la oración, de poder compartir una lectura, de poder dialogar de lo que dice la palabra del Señor. Me acuerdo un hermano que me decía que cuando era chico el padre le decía al padre, estoy aburrido, le decían, Tomás, lee la Biblia y vas a ver cómo se te va el aburrimiento enseguida. Qué hermoso que es eso. Qué hermoso que es cuando la familia está latiendo el corazón del Señor. Cuando hay en el corazón de la familia se ve eso, se mama, se escucha. Es un latir distinto. Y cuando están comprometidos con la obra del Señor, cuando están constantemente atentos a lo que es el Señor. Y una cosa es, hablaba el hermano, que una cosa es pertenecer y otra cosa es congregarse. Qué importante que es congregarse. Congregarse es estar comprometido. Pertenecer es yo pertenezco, puedo pertenecer a muchas cosas, pero estoy comprometido con la obra del Señor. Gracias a Dios que tenemos una iglesia que está comprometida con lo del Señor. Gracias a Dios que tenemos los jóvenes que nos comparten su conocimiento en lo que es la tecnología, porque si es por mí, todavía estaríamos con 2 latitas y un piolín, o haciéndolo por WhatsApp. Eso de 2 latitas y un piolín ya me vende, ¿eh? Pero no te rías, vos. Pero sería así, seguro. Qué hermoso que es saber compartirlo. Ellos y nosotros saber recibirlo. Qué prueba que fue para nosotros esto. Así como fue para Pablo caminar y acercarse a Lidia y darle la palabra a Lidia. Y Lidia los obligó a quedarse. Y entonces dice en el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tenemos acá una persona que reconoce a Dios
Y según algunos estudios que hice, algunos momentos que estuve leyendo, decía que ella decía el Dios altísimo y soberano, que era Elión. Entonces, esta mujer estaba presa de Satanás. Vamos a Marcos 3:15. En el 14 dice, aconteció, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen la autoridad de sanar enfermedades y para sacar afuera a demonios. Ellos tenían la autoridad como para hacer esto, y sabemos que en este momento nosotros podemos confiar que Dios peleará por nosotros. Y lo que decía anteriormente, que esta mujer estaba hablando de Elión, Dios absoluto y soberano, que lo podemos encontrar con esa denominación en Génesis 14, 18, 22, en Salmo 78, 35, en Deuteronomio 5, 18. El mismo demonio da fe de quien tiene a Cristo. Primero porque no lo puede tocar, porque ya la sangre de Cristo es la que nos purifica y nos hace distintos. Recibimos por gracia el Evangelio y Dios da vida a los que están en la oscuridad. Él es el único que puede en este momento darnos la seguridad de que va a pelear nuestra pelea. Y que muchas veces nuestra pelea, a veces nos salimos, no digo heridos nosotros, pero muchas veces salimos con algunos aprendizajes que tenemos que hacer todavía. Pero el mayor es quien con nosotros, pero el que está con nosotros nos da libertad y Satanás te esclaviza. Dios es el que libera. Y si seguimos cantando, si seguimos cantando, tengo ganas de seguir cantando. Si seguimos leyendo, 17 dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son los hombres, son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Y este se volvió y dijo, Espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, prendieron así a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. De esto ya tenía experiencia Pablo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Vamos a aclarar un poquito lo que era el cepo. El cepo acá lo conocemos de cuando estaban allá los gauchos y hace mucho tiempo. Pero el cepo que se utilizaba en aquel entonces, se abrían las piernas a todo lo posible, lo más posible,
para que le agarrasen calambres a la persona. Y por los dolores de los calambres, la persona pedía clemencia. Y a veces declaraba su problema, declaraba su culpabilidad. Eso es para que tengamos una idea de cómo estaba preso en el lugar. Y en el de más al fondo no tenía ventanitas el lugar. Eso para que sepamos que tampoco había aire. Y además de no haber aire, tampoco había luz. Y si le seguimos leyendo, en el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué hermoso que es esto. Empezamos con una caminata, seguimos con una persona que nos puede llegar a molestar, que suele suceder, y continuamos con un momento también que pensamos que es un momento de problemas, de mala situación, y encontramos un carcelero que reconoce que él está perdido. Reconoce que él está perdido no porque se pudieron haber escapado los presos, porque él tenía que responder con su vida, sino porque estaba perdido, porque su alma estaba perdida. Hay personas que creen que están en una situación muy segura en su vida. Piensan que está todo solucionado en su vida. Pero si le preguntamos dónde está su alma, ¿dónde va a ir a parar su alma? Porque tienen un arma quizá, o quizás porque tienen plata en el bolsillo, o plata en los bancos, o plata allá en los paraísos fiscales, creen que tienen la vida solucionada. Ahora yo pregunto y es la pregunta que me motivó este mensaje. La pregunta que hago es: ¿quién era el verdadero preso? ¿El carcelero? ¿Quién era el verdadero condenado? ¿Silas y Pablo? ¿Quién era el que se reconocía preso y indigno de condena? El carcelero. El carcelero era el que se sentía de esa manera. Cada uno de los que dijeron que recibían dinero por lo que podía hacer esta chica, que podía ser guardiana de una diosa,
de pitonisa, ellos eran verdaderos presos, ellos eran verdaderos encarcelados. Silas y Pablo, lo que clamaban, lo que cantaban y oraban, era el Dios, era el Señor. Y Él era el que le daba la fortaleza para estar en ese momento. No le dijeron, no, vos nos hiciste esto, ahora bancátela, flaco. No. Le dieron la palabra. Le dijeron cuál era el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Ahora, los que estamos muchas veces dando la palabra y tenemos que decirle al otro, date cuenta en qué situación estás. Si vos no tenés a Cristo, te digo que yo estuve en tu mismo lugar, que yo estuve en la misma situación que estás vos. Estaba perdido, estaba encarcelado en mis propios sueños, que muchas veces se transformaron en pesadillas. Que yo no conocía a un Dios, escuchaba de un Dios, pero no lo conocía. Te invito a que lo conozcas, te invito a que te des cuenta de que los cepos que me pueden unir a mí, que me pueden agarrar a mí, me los puede sacar el Señor. Como dice más adelante, hubo un terremoto que abrió todo lo que era para los presos. En este momento estamos viviendo un gran terremoto. Está en vos. Está en vos sacudirte con el terremoto o tomarte de la mano de Dios, y el Dios altísimo, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que tiene todo el poder de dejar este terremoto tranquilo, deje el terremoto de tu corazón, lo deje de mover. Y tu corazón, que quizás está latiendo a 1000 por hora y está con miles de taquicardias y con miles de problemas, deje de tener ese problema. Está en vos. Reconociendo que sos pecador, reconociendo que sos carcelero, estás encarcelado en tus propios sueños, como el carcelero, y quizá los pecados que a vos te han abrumado durante tanto tiempo empiecen a aflorar en tu cabeza. Y todo eso que te enrieda, se te enrieda en la cabeza. Cristo, con su padecimiento allí en la cruz, con su sufrimiento allí en la cruz, va a ser el que pague por tus deudas, el que pague por cada una de tus culpas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida que te ofrecen. Te ofrece Cristo, te ofrece la vida eterna, que pagó por tus deudas, que clavó en el madero el acta que te era en contra. Ese pagaré que vos debías, lo pagó Él. Grande y misericordioso es Dios. De tal manera nos amó. Tenemos a Lidia, tenemos al carcelero, y Pablo y Silas estaban libres. Y veamos cómo sigue la situación. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el 32, y le hablaron de la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. A él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Acá vemos de nuevo la familia, la importancia de la familia, la importancia de poder conocerse entre la familia, de no estar desperdigados, de saber qué es lo que está pensando el otro, sanamente, y trabajando el uno por el otro, en oración y en misericordia. Y después los alguaciles le dieron la libertad, pero le dijeron, váyanse, váyanse, así nomás. Pero Pablo les dice, no, vengan ustedes a verme y ustedes me tienen que decir que yo tengo de ser libre. No, no me tengo que fugar. El testimonio de nosotros, nuestro testimonio es el que habla verdaderamente. Porque acá vemos que Pablo después fue a lo de Lidia y no fue como que me escapé, me dieron la libertad. Porque el Señor batalló mi batalla. El Señor es el que me dio la libertad. En este pasaje vemos la familia, vemos como un día se puede comenzar muy mal, puede terminar, puede seguir muy bien, puede tener altos y bajos, pero para nosotros. Pero Dios nunca pierde el control. Así que si no tenés al Señor Jesucristo en el corazón, te invito a que hagas una pequeña oración. Una pequeña oración reconociendo que sos pecador, reconociendo que necesitas un mediador, que es Jesucristo, para que abogue por tus pecados. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, sabemos, amado Señor, que todo está bajo tu control. Sabemos, Señor, que nosotros podemos estar en situaciones muy complejas, pero tú nunca pierdes el control de cada una de estas situaciones. En ti, amado Señor, somos más que vencedores, por el que murió por nosotros. Gracias, amado Padre Celestial. Bendice a todos aquellos que no te tienen en el corazón, amado Padre Celestial, que todavía no te conocen, que comprendan, amado Padre Celestial, que muchas veces uno está preso en sus propios sueños, en sus propios deseos, en su propia ambición. Te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos, amado Padre Celestial, que puedan reconocer a Jesucristo como su único mediador y confesar sus pecados ante ti, amado Padre Celestial, no ante persona humana, y que reconozcan, amado Padre Celestial, que solo tú puedes limpiar nuestras almas. Gracias, amado Padre Celestial, por todo esto. Gracias, Señor, porque has entregado a tu Hijo que murió en la cruz, resucitó el tercer día y está sentado a tu diestra, Señor. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Amén.